Buenos días, espero que todos estén bien. Hoy este video va a hablar de la preparación del primer trabajo escrito, que va a ser el primer comentario de texto. Y para hacerlo he puesto un documento que se llama Guía Básica al Comentario de Texto en Blackboard. Así que por el momento lo que vamos a hacer es hablar un poco de ese documento. Okay. Bueno, este es el guía y consiste de varias partes. Y para comenzar hoy, pues les voy a pedir que lean la primera parte en su momento de hacer el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es un comentario de texto y cuál es su finalidad? Básicamente es un tipo de ensayo que presenta un primer acercamiento a un texto literario. Como estamos en la unidad de la narrativa, el primer comentario de texto va a tratar de uno de los cuentos que hemos leído para el curso. Entonces ustedes pueden escoger entre los cuentos que han leído, el de Ricardo Palma, el de Borges, de las otras opciones que han leído para el curso, ¿verdad? Como dice aquí, la finalidad de un comentario de texto es entender qué quiere expresar el autor en su texto y cómo lo expresa. Ok, bueno. Y hay más información aquí que ustedes van a leer, pero yo solo voy a señalar las partes que van a tener que escribir para preparar el comentario de texto que, como saben, es para el lunes. Ok, ¿qué contiene un comentario de texto? Tiene varias partes y van a leer esta introducción y aquí van a ver las partes. Primero, la comprensión y caracterización del texto. Segundo, el tema y estructura del texto. 3. Análisis de la voz autorial. 4. Análisis de la forma y del contenido. 5. Conclusión y opinión. Ok, entonces el comentario de texto que ustedes van a escribir va a constar de 5 partes. No tienen que incluir los números 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser en forma de ensayo, pero tienen que incluir esta información. La primera parte tiene que ver con la trama del texto, qué es el contenido de la historia y el género, ¿verdad? Como dice aquí, si es narrativa y dentro de esto es cuento moderno, es tradición literaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Es historia dentro de una historia, ¿verdad? Entonces van a hablar de esto en la primera parte. Luego, y eso va a ser un párrafo. Párrafo 2, van a escribir sobre el tema y la estructura. Entonces, usando un ejemplo, vamos a usar un ejemplo que nadie va a usar, la historia de Goldilocks, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. En la historia de Goldilocks, el tema puede ser, o uno de los temas puede ser esto, la satisfacción de una persona, la habilidad de satisfacerse con lo que tiene. Y bueno, en la parte de tema van a decir cuáles son los temas del texto y dar un ejemplo o dos. Otro párrafo en esta parte es sobre la estructura. Bueno, la historia de Goldilocks contiene 3 partes principales, ¿verdad? La parte en que Goldilocks entra en la casa y come un poco de la sopa de cada oso. Luego la parte en donde se sienta en las sillas de cada oso. Y luego la parte en que se acuesta en la cama de cada oso, se duerme y regresa a la familia, ¿verdad? Entonces van a analizar un poco la estructura del cuento usando vocabulario que han estudiado
en el libro. Entonces, palabras como exposición, el desarrollo del cuento, el clímax, el punto decisivo, etc. Okay. Parte 3. Y aquí, como estamos hablando de narrativa, solo van a leer la parte 3.2. La voz narrativa, ¿ok? Las otras partes son para otras unidades del curso. La voz narrativa es narrador en primera persona, en tercera persona, ¿por qué? ¿Y qué efecto tiene sobre el lector? ¿Verdad? Okay. Parte 4, análisis de la forma y del contenido. Aquí es donde van a hablar de las técnicas que usa el autor, ¿verdad? Entonces, en estas partes que ustedes van a leer y estudiar, van a ver que especialmente las partes 4.2, tal vez 4.3 van a ser importantes. El uso de la metáfora, de la personificación, tal vez de paradoja, hipérbole, ¿no? El uso de categorías gramaticales. Si el cuento se narra todo en pasado, pero al final en presente, pues ¿por qué? ¿No? Y van a dar ejemplos. Entonces, esta es la parte de análisis del lenguaje. ¿Okay? Y finalmente, la parte de conclusión y opinión personal. Aquí van a concluir lo que han escrito y comentar un poco y dar una opinión. Y quiero señalarles esto, que esta opinión no se trata de valorar personalmente el texto. Por ejemplo, no es, me gusta el cuento de Goldilocks porque es muy bueno, es interesante, no es estúpido, ¿verdad? En vez, van a hablar de los efectos de las técnicas o de la estructura, de los aspectos importantes del texto sobre el lector. Por ejemplo, lo que me fascina de la historia de Goldilocks son las 3 partes del cuento y cómo aumentan la tensión y el suspenso. Eso para mí como lector funcionó muy bien porque los lectores están esperando a ver lo que pasa después, ¿verdad? Entonces, un párrafo de opinión, pero sobre un elemento concreto del texto. Entonces, van a pasar un poco de tiempo con este documento, leyendo, familiarizándose con la información aquí, y luego van a escribir un ensayo de como 2 a 3 páginas. Quiero 2 páginas completas o más, ¿verdad? ¿Ok? Sobre uno de los textos que hemos leído. Y si tienen preguntas, pues por siempre aquí estoy en email o pueden poner las preguntas en Blackboard, en el discussion board, y ustedes mismos pueden comentar, contestar las preguntas de las otras personas de la clase. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos aquí. Adiós.